Ya se está conectando. Muy bien. Listo. Estamos transmitiendo nuevamente. ¿Cómo Hola, están, chicos? bienvenidos a todos. Bien, bien. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Bien, tardes. gracias. ¿Y ustedes? Ok, pues hoy estamos bien, bien, bien. Hoy estamos la segunda mitad del grupo de redes aquí transmitiendo. El día de hoy vamos a pues continuar con la práctica que se quedó pendiente respecto a pues el quehacer del neuropsicólogo, sus escenarios, cuáles son sus alcances y demás. Entonces, pues primero quisiera presentar a mis colegas. Voy a comenzar con Erika Lobato, que es quien está hasta arriba. Hola, hola. Erika Lobato es licenciada en psicología e hizo la maestría en neuropsicología clínica en la UNAM, con residencias en el INCAN, en el Hospital Juárez y en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Después continúa Manuel Arroyo, que también es psicólogo, también es neuropsicólogo. Él hizo ha hecho residencias también en varios hospitales. En algún momento estuvo en el INR, en otros momentos estuvo en el IN, entonces sí ha pasado por varios lugares también. Después continúa Leilani Nájera, ella es licenciada en comunicación humana de formación en licenciatura y después continuó con sus estudios de posgrado en neuropsicología clínica también en la UNAM. Y finalmente mi compañero Arturo Arreguín, que también es psicólogo de formación en la licenciatura. Él también hizo su maestría en neuropsicología en la UNAM y él estuvo también haciendo su residencia en el Hospital Juárez, ¿verdad, Arturo? Así es. Y también, finalmente... perdón. Sí, dime. También, comentar que actualmente estoy más trabajando con niños, ¿no? Y con trastornos del aprendizaje. Muy bien. Y pues finalmente yo, que también soy psicóloga, soy la neuropsicóloga Elsa Mendoza. Yo también tuve la oportunidad de rotar en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y pues vamos a ir platicando un poquito acerca de las dudas que vayan surgiendo en el chat. Y pues nos gustaría iniciar o retomar la charla platicándoles un poquito acerca del quehacer del neuropsicólogo. Y pues obviamente partiríamos de nuestra experiencia. Así que les vamos a ir platicando un poco acerca de pues a qué nos dedicamos o cuáles han sido nuestros mayores campos de experiencia. ¿Con quién comenzaríamos, chicos? Igual, ¿no? Con Erika, Pues, que está la primera. exacto, es lo que iba a decir. Pase. Ya que yo estoy hasta arriba, pues bueno, bienvenidos a todos. Esperemos que esta segunda sesión o esta segunda charla con neuropsicólogos pues a ustedes les sea muy fructífera, a nosotros también, claro está. Entonces los invitamos a que pregunten las dudas que tengan, aquí estaremos tratando de responderlas. Y pues bueno, yo me dedico actualmente a la consulta privada, trabajo también con niños y adolescentes, especialmente con trastornos del neurodesarrollo. Tenemos, bueno, trastornos del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos específicos del aprendizaje, tanto en evaluación como en intervención. También he tenido la oportunidad de trabajar con algunos pequeños que han mostrado rasgos de trastorno negativista desafiante, por ejemplo. Y con adultos, especialmente con pacientes con enfermedad de Parkinson, en evaluación y también en intervención, y algunos pacientes con lesiones adquiridas, principalmente accidentes cerebrovasculares. También me dedico ahorita al aprendizaje de la docencia, docente en formación, que es una labor que me encanta, y también tengo un gusto muy especial por la divulgación de la ciencia. En este caso, me interesa mucho la divulgación de la neuropsicología.
Entonces, pues encantados de poder contribuir un poco a través de estas charlas en redes a que conozcan qué es lo que realizamos, cómo lo realizamos, qué se espera de un neuropsicólogo, cuál es el alcance también de un neuropsicólogo, cuándo debemos de visitar un neuropsicólogo. ¿Alguien más? Muy bien, gracias, Eri. ¿Puedes, Manuel? Sí, continuaría yo un poquito así como en este orden que nos fue presentando Elsa. Yo soy el neuropsicólogo Manuel Arroyo. Yo igual trabajo en la clínica privada, tengo también consultorio por parte de redes y atiendo principalmente deterioro cognitivo, o sea, en adultos mayores, principalmente enfermedades tipo Alzheimer, también trastornos del movimiento, tengo experiencia en ello, y en evaluación también de casos de epilepsia, principalmente a lo que yo me he dedicado. Entonces, he trabajado un poco más con cuestiones como de adolescentes a adultos y adultos mayores, principalmente, es como la población con la que yo he trabajado. Tengo gran experiencia en el aspecto de la electrofisiología cognitiva, ¿no? El manejo del electroencefalograma y el correlato entre la actividad eléctrica cerebral y los procesos cognitivos es una de las áreas en donde yo más he realizado investigación. Yo también fui residente en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que es ahí en donde yo realicé una investigación con actividad eléctrica cerebral y pacientes con enfermedad de Parkinson. Asimismo, trabajo en dos universidades, en Universidad UVM y en Humanitas, también docente, como bien dice Erika, es una gran labor que pues, para mí ha sido como muy significativa, ha sido muy gratificante, ¿no? Realmente es que es muy bonito pues poder convivir siempre con los alumnos y aportarles e integrarlos, motivarlos a que vayan conociendo el área de las neurociencias. Yo creo que es una de las áreas que más va a tener un gran desarrollo, pues para mí es todo un orgullo poder formar nuevas generaciones de psicólogos con experiencia en áreas de neurociencias. Y pues básicamente es como a lo que yo me dedico. Pues muchas gracias por estar aquí, a los que nos están viendo. Muy bien, va a ser pro. Okay. Muy bien, pues muy buenas tardes. Es un placer estar en esta charla. A todos los que nos están viendo, obviamente a mis compañeros, es un placer escucharlos y verlos, sobre todo porque sé la calidad de profesionales que son. Y bueno, yo actualmente me dedico a intervención en trastornos de desarrollo, como puede ser discapacidad intelectual, trastornos por déficit de atención e hiperactividad. He trabajado también con trastornos específicos del aprendizaje, como sería en el caso de la lectura, la escritura y las matemáticas. He tenido también experiencia trabajando con niños que tienen alguna lesión cerebral, más del tipo traumática, traumatismo craneoencefálico, justo en edad preescolar. De hecho, ese fue como tal mi proyecto y mi investigación de tesis. Y también he tenido oportunidad de estar trabajando con pacientes que tienen o sufren algún tipo de demencia, como demencia tipo Alzheimer, frontotemporal. Entonces, también he podido ver las diferencias que hay en diferentes procesos a lo largo del desarrollo, ¿no? Tanto de afectaciones en etapas tempranas como en etapas tardías. De forma muy general, eso es lo que he estado trabajando. Y bueno, de forma particular, lo que me interesa o lo que más me llama la atención son los procesos probablemente académicos, cómo se van adquiriendo y a partir de esas mismas dificultades a nivel cognitivo, cómo es que esto puede repercutir en su adquisición, ¿no? Estamos hablando de qué pasa, por ejemplo, con un niño que tiene dificultades para comprender el lenguaje y esto cómo puede repercutir tanto en la adquisición de la lectura o de la escritura, o dificultades inclusive en el manejo de magnitudes o en la estimación a lo mejor de lo que es el esquema corporal, y que esto también puede tener un impacto importante, sobre todo en el área aritmética, ¿no? Entonces, bueno, eso es de forma general lo que hago actualmente. Muy bien, gracias, Arturín. ¿Puedes platicarnos un poco, Ley?
Sí, claro. Pues como les platico un poco Elsa, mi formación de licenciatura es comunicación humana. Entonces tiendo a hacer la fusión entre neuropsicología y comunicación humana y ver un poco más dificultades relacionadas ya sea con lenguaje, con habla y con un poco de audición. Principalmente pues me dedico a ver trastornos del desarrollo del lenguaje, inicio del lenguaje tardío, cuestiones de aprendizaje, también, por ejemplo, intervenir en pacientes que tienen hipoacusia secundaria hiperbilirrubinemia o algún tipo de pérdida auditiva. También me voy a la parte del lenguaje en adultos, que sería ya más algunos tipos de afasia y algunos tipos de demencia. ¿Sí me escuchan o no? Sí. Okay. Sí, muy bien. Perfecto. En las residencias que me tocó rotar en la maestría, estuve en el Hospital General, en el área de neurolingüística, entonces ahí tuve la oportunidad de estar evaluando generalmente niños y personas con afasia, y en el Instituto Nacional de Rehabilitación, pues estuve en la Torre de Investigación en Neurociencias, por lo que roté en el servicio de resonancia magnética. Entonces tengo un poco de conocimiento relacionado con eso también. Actualmente pues me dedico a la Ok, muy bien. privada. Y pues... ok. Pues bueno, yo también me dedico a la consulta privada y pues prácticamente la mayor parte de mi experiencia ha sido con niños con trastornos del desarrollo de todo tipo, desde cuestiones de aprendizaje, desde cuestiones de lenguaje, cuestiones de trastornos del espectro autista, que me ha tocado mucho trabajar con eso. En cuanto a adultos, ha sido más cuestión de traumatismos craneoencefálicos y rehabilitación en pacientes con alguna enfermedad neurodegenerativa. Pero sí, la mayor parte de mi experiencia es o en trauma craneoencefálico o en trastornos del desarrollo. Así que eso es más o menos lo que yo hago. Y pues bueno, ya empezaron a llegar algunas preguntas fuera de todos los saludos que nos mandan de muchos lados, desde el Estado de México, del distrito y de otros países como República Dominicana y demás. Me gustaría empezar a platicar un poquito acerca de las preguntas que nos están haciendo las personas que nos están viendo. Leti Delgado nos pregunta algunas sugerencias de trabajo en un adolescente que sufrió un accidente cerebrovascular, que tiene dificultades en lenguaje. ¿Qué podríamos recomendar? Pues principalmente una evaluación, porque no sabemos en ese momento si es una dificultad de lenguaje o es una dificultad de habla, y en qué aspecto del lenguaje es en el que está teniendo dificultad y sobre todo como en qué nivel de dificultad. Por eso siempre es importante, antes de iniciar una intervención a ciegas, es importante realizar una evaluación que nos brinde pues las directrices para intervenir. Sí, coincido totalmente como bien dice Leilani, ¿no? Siempre es muy Exacto, importante muy que bien. en este tipo de Antes de poder situaciones pasar a otra... bueno, continuaba un poquito con lo que decía esta Leilani, sí, definitivamente, ¿no? O sea, siempre Creo que estoy un poco desfasada. contar Tú dale, Manu. con la evaluación que se tiene de los procesos, ¿no? O sea, siempre es, como muy bien dice como Leilani, ¿no? O sea, tener bien claro cuáles son como las alteraciones y poder ir descartando como ciertos otros factores que se pueden ver también implicados, ¿no? Obviamente, habría que hacer como la evaluación inicial. Claro, y también, ¿Alguno de ustedes podría okay, sí, bueno, Arthur, ahora sí. Creo que estamos teniendo ahí un poquito de interferencia. Uh-huh.
Ok, bueno, cierro con mi comentario. Muchas veces nosotros, o inclusive las propias profesionales, o personas que a lo mejor no están involucradas en el quehacer de neuropsicólogo, piensan que la evaluación consiste en únicamente aplicar pruebas psicométricas y a partir de esto poder obtener, digamos, a partir de los baremos, si es que tiene un lenguaje, como en este caso, ¿no? Es importante comentar que se tiene que hacer una muy buena integración de la información desde aspectos de estudios de tamizaje, como puede ser propiamente evaluaciones generales, a evaluaciones más específicas que estar involucrados. También hacer una muy buena historia clínica para conocer cuáles son las dificultades que ha tenido este chico de 13 años, ¿no? No sabemos si desde antes ya dificultades en el lenguaje, o si había tenido, por ejemplo, dificultades en el aprendizaje de la lectura, la escritura. Entonces, el conocer completamente al paciente y también poder identificar cómo podemos intervenir, ¿no?, en cada uno de estos casos. Claro, Arturo. Sí, esto es como un poco de lo que tendríamos, la secuencia que tendríamos que llevar en una evaluación neuropsicológica. Aquí nos mandan otra pregunta que dice, hola, ¿a qué se deben los focos epilépticos? Tengo un hijo de 5 años que tiene eso, de Sinan Loma. Pues justo aquí aprovechamos un poquito. Justo vamos a dar un pequeño, así que aprovechando la pregunta, es una muy buena pregunta, muchísimas gracias, Sinan. Los focos epilépticos se deben a modificaciones en la manera en la cual se organizan las células de nuestro cerebro. Las células de nuestro cerebro trabajan con electricidad y mandan señales eléctricas y de esa manera es la que se comunican y transmiten información. Y cuando empiezan a generar más actividad epiléptica y la generan de manera desorganizada, anormal, es cuando empieza a generarse lo que se conoce entonces como un foco epiléptico. Se modifican algunas de la manera en la cual están conectadas estas neuronas, los impulsos eléctricos también se ven modificados y eso entonces ocasiona que a veces grandes grupos celulares en nuestro cerebro comiencen a tener actividad anormal. Es una actividad eléctrica anormal, ¿no? Ese es como el origen de este foco epiléptico. Y debido a que es una alteración justamente en la actividad eléctrica cerebral, es por eso que una de las técnicas, pues, principal o de las que siempre se utilizan para poder detectar focos epilépticos es el electroencefalograma, ¿no? El electroencefalograma, de hecho, una de las más grandes aplicaciones clínicas que tiene es en la detección, clasificación y seguimiento en el tratamiento de personas que tienen distintos focos epilépticos o actividad epileptiforme o crisis epilépticas. Y pues un poco como en el anuncio, estamos también próximos a dar también un pequeño curso justamente de neuropsicología de la epilepsia y también pues pláticas que quizás también podemos ir dando acerca de epilepsia, ¿no? Muchísimas gracias por el interés. No sé si alguien más quiera abonar. Claro. La siguiente pregunta dice, ¿cómo trabajar la comprensión en el lenguaje para un trastorno del espectro autista nivel 1? Bueno, pues algunas de las recomendaciones que se hacen es primero trabajar toda la parte semántica y los pictogramas nos van a ayudar mucho. Sobre todo cuestiones de habituar y de asignar a las tareas cotidianas primero esa comprensión mediante signos visuales, que eso nos va a permitir ir trabajando, por ejemplo, órdenes simples en las que solo tengamos como un verbo y un adjetivo al que asignarle la acción y de ahí pues partir complejizando. No sé si Arturito quiera aportar algo.
Ok. Sí, efectivamente, más que otra cosa, cuando nos estamos refiriendo a un trastorno del espectro autista, como su nombre lo indica, ¿no? Es un espectro. Ahí como tal entran muchos niños que presentan sobre todo las dificultades para el poder adaptarse socialmente a su entorno y también tienen ciertas conductas estereotipadas. Esto es que pueden repetir constantes rituales que los llevan a a tener dificultades para adaptarse a su entorno, ¿no? Entonces, principalmente se trabaja mucho con el apoyo visual, el apoyo iconográfico, para dar ese significado, como bien comentaba Leilani, a cuestiones inclusive muy sencillas como puede ser una situación social muy cotidiana, como puede ser un saludo, ¿no? El hecho de que él pueda representar a partir de una imagen qué es lo que tiene que ejecutar, eso facilita mucho el cómo va a poder interpretar inclusive su contexto. Esto aunado a, por ejemplo, lo que se conoce como el role-playing, ¿no? O el poder estarle modelando cómo es que se tiene que comportar ante un elemento en específico y eso llevarlo a cada uno de los ambientes donde el niño normalmente interactúa, sobre todo en la escuela y en la casa, va a favorecer muchísimo la generalización de esas conductas, ¿no? Sobre todo lo que se trabaja en el autismo es favorecer la adquisición de habilidades sociales y pragmáticas, ¿no? Entonces yo creo que se puede partir a partir de propiamente el apoyo visual y posteriormente a su generalización. Creo que a mí me gustaría agregar aquí, ya que Arturo toca la parte pragmática, también dentro de la comprensión, pues esa esfera, ¿no? Del uso del lenguaje y en el aspecto pragmático, cómo podemos ayudar dando claves para que la comprensión del lenguaje quizás vaya de un nivel más concreto, que muchas veces de esta forma, a entender esta intencionalidad o a entender también algunas metáforas o refranes. Esa también creo que podría ser un área importante a abordar. Sí, justo como cuestiones no tan literales, que son un tanto más complejas y que en el desarrollo pues se van adquiriendo un poco más tardíamente, pero que también son muy importantes para darle toda ese complemento a los aspectos de comprensión. Que al final pues la pragmática pues va guiando todos los demás aspectos que conforman el lenguaje. Bien, Claro que sí. Ahora tenemos otra pregunta que dice de Sandy, ¿cuáles son los trastornos del aprendizaje? Ok, bueno, los trastornos específicos del aprendizaje pueden ser muy variados. Los más conocidos, sobre todo por su implicación social y el contexto cultural que enmarcan, son trastorno específico del aprendizaje relacionado con la lectura o anteriormente denominado dislexia, el relacionado con la escritura o también denominado disgrafia y el asociado a las matemáticas que sobre todo se denomina discalculia, ¿no? Esto desde un punto de vista del DSM. Sin embargo, podría ser todo tipo de dificultades para la adquisición de conocimientos o habilidades a lo largo del desarrollo. Por ejemplo, si una persona tiene dificultades para adquirir habilidades musicales, estaríamos hablando de, por ejemplo, una dificultad conocida como la dismusia, que es estas dificultades que tenemos para adquirir la tonalidad, la melodía, que son propias para adquirir estas habilidades, ¿no? Pero también nos podríamos ir a aspectos motrices y llevarlo a todo este conjunto de acciones que nosotros ejecutamos día con día para aprender estos movimientos relacionados con, por ejemplo, abrir una puerta, puede ser a lo mejor abrir botellas, etcétera, que normalmente se les denomina dispraxias. Entonces, dependiendo de cuáles son las principales dificultades que experimente la persona o el dominio o el predominio que se tengan en estas dificultades, va a ser la denominación que se le dé. Y desde la nueva psicología vamos a hablar más bien de toda esta gama de dificultades funcionales que puede tener la persona y con base en qué se pueden estar presentando o se pueden exacerbar, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que pueda tener dificultades para la lectura, habría que ver si estas dificultades se deben, ya sea que
digamos, la información visual no es la adecuada, no hace un seguimiento adecuado en el rastreo visual, si es que no puede hacer una decodificación de las grafías o de las letras, si más bien lo que se le dificulta es esta parte que conocemos como conciencia fonológica, que es la de segmentar o fragmentar en diferentes elementos el lenguaje, desde elementos de frase, de palabras, de letras, de sílabas. Entonces, esto a su vez dificulta mucho la forma en cómo esta persona está aprendiendo la lectura. Entonces, más bien tendríamos que hacer una evaluación integral para ver dónde se pueden encontrar estas dificultades. Claro, muchas gracias, Arturito. Ahora nos pregunta Diana, ¿en qué áreas nuevas o no clásicas puede trabajar el neuropsicólogo? Está muy claro que en intervención y rehabilitación, pero ¿en qué otras áreas puede ejercer? Me gustaría aquí poder participar parcialmente en la respuesta. Creo que la pregunta de Diana es muy acertada. Y antes de pasar como de el área de intervención de evaluación y de intervención a otra, además de estas, creo que aquí recalcar que esta misma labor de evaluación e intervención se puede hacer en padecimientos no clásicos, como ya hablamos de trastornos del neurodesarrollo o de lesiones cerebrales o de o enfermedades neurológicas, que generalmente son pues con las que podemos asociar directamente el trabajo clínico. Sin embargo, creo que también hay otro tipo de enfermedades, como por ejemplo infecciosas, en las cuales podemos tener una participación importante. El funcionamiento del sistema nervioso central. Y también algunas enfermedades metabólicas, ¿no? Dentro del grupo tenemos a una persona que se ha dedicado a estudiar la cognición de esto, creo que también ante algunos tratamientos que pudieran estar afectando de forma indirecta el sistema nervioso central. Como por ejemplo, hay un fenómeno muy interesante que se llama quimiobrain, que es los tratamientos de quimioterapia afectan de forma directa el funcionamiento del sistema nervioso central. Creo que dentro de ya otras áreas que no es aplicación clínica, pues tenemos la investigación. La investigación, que generalmente también es investigación clínica, realizada con pacientes o con personas que no han tenido alguna lesión o alguna enfermedad. Y pues creo que también en la docencia me parece que es un ámbito que ahorita ha estado creciendo muchísimo, cómo se ha conjuntado, cómo se busca conjuntar las neurociencias con el aprendizaje, qué es lo que el área puede ofrecer, y me parece que la neuropsicología es un puente muy importante. Tenemos a todas las neurociencias, pero la neuropsicología nos permite transitar a través de ¿qué? Del estudio de los procesos cognitivos, del conocimiento de los procesos cognitivos, del conocimiento de aprendizaje y memoria, por ejemplo, funciones ejecutivas, y cómo lo ligamos a el funcionamiento cerebral y a cómo se desarrolla el aprendizaje en un aula. Y creo que otra más, pues también podría ser como la divulgación, ¿no? Crear material como para que las personas puedan tener o conocer acerca de pues el funcionamiento cerebral y cómo a partir de emerge lo que conocemos como conducta, cognición, emociones, habilidades sociales. Sí, claro, como muy bien dice Erika, pues son también parte de las que o sea, no necesariamente que a veces están dentro de la clínica. Sin embargo, también han empezado a emerger otras áreas, ¿no? Por ejemplo,
Se habla a veces incluso del neuromarketing, ¿no? De esta evaluación de ciertos procesos o ciertas reacciones, incluso cerebrales, ante la presencia, por ejemplo, de algún tipo de publicidad. También llega a ser requerido el empleo de neuropsicólogos. Hay algunas empresas que también están empezando a tener como esta parte justamente mucho con esta visión del funcionamiento ejecutivo y como quizás en la evaluación de ciertos puestos o de cierto tipo de empleos o cierto tipo de puestos laborales, depende de qué funciones cognitivas estén más desarrolladas o se requieran de un mejor rendimiento en ciertas habilidades cognitivas para poder desempeñar de manera eficiente el puesto. En el área jurídica, ¿no? En el área jurídica también es muy, muy necesaria la intervención del neuropsicólogo. De hecho, pues algunos de nosotros hemos tenido, algunos de los compañeros en redes, hemos tenido un poco formación en el aspecto de la psicología jurídica y en múltiples ocasiones, ¿no? Sobre todo en estos juicios de guardia y custodia, se puede llegar a dar el caso de que sean niños, ya sea que tengan algún tipo de discapacidad cognitiva, algún tipo de trastorno del desarrollo, ¿no? Entonces, el manejo y la evaluación que se tiene que hacer de estos casos muy en particular, además de tener una formación psicojurídica, ¿no? Y velar siempre por el máximo interés del niño o de la niña, evidentemente se tiene un manejo muy específico y el conocimiento acerca de todo el trasfondo del desarrollo de estos casos también como que pueden ser de repente especiales. Asimismo, también en el caso de juicios de interdicción para personas que tienen ya, presentan demencia, ¿no? Entonces se tiene que tener un acompañamiento desde el aspecto de la psicología jurídica, pero son casos que le tocan realmente a un neuropsicólogo que comprenda realmente cuál es como el trastorno de base que va a tener las implicaciones legales ya de manera un poquito más secundaria, ¿no? Entonces son un poquito también otras áreas, también no solamente clínicas o docencia o de investigación, en las que también se empiezan a desempeñar los neuropsicólogos. Perfecto, gracias a todos. ¿Quieres decir algo, Arturo? Bueno, quisiera agregar más, otro elemento que ya ha cobrado auge, ¿no? Sobre todo desde la parte de la ingeniería, que tiene que ver con la inteligencia artificial, el poder equiparar propiamente los procesos psicológicos con nuevas tecnologías o con procesos automatizados de máquinas que permiten hacer una mayor eficiencia o cobrar una mayor eficiencia en cuanto a las acciones humanas, ¿no? Entonces, el poder hacer esta interfaz entre lo que sería cerebro y máquina, también yo creo que tiene un peso importante el quehacer neuropsicológico, sobre todo para poder equiparar estos procesos mentales y a su vez cómo trasladarlo a las nuevas tecnologías informáticas, ¿no? Entonces, creo que también es algo muy interesante. Sí, claro, Arturito. Erika, ¿estás hablando? Sí, lo siento. Sí, solamente es que me emocioné, perdón, cuando Arturo mencionó toda la parte de inteligencia artificial. Creo que esa es un área que es muy prometedora, ¿no? Justo por lo que ya nos dijo Arturo y porque como ya lo vimos y también en esta pandemia hemos comprobado que el desarrollo tecnológico, pues, es el futuro, es buscar insertarnos en él. Claro. Y también recordar lo que estuvieron platicando nuestras compañeras en la sesión pasada, las evaluaciones transoperatorias y también la evaluación de los procesos cognitivos relacionados pues con neuroimagen funcional para ir haciendo como ya sea identificación de procesos, áreas y cómo van funcionando o también antes de un proceso de intervención y después de un proceso de intervención, cómo se va modificando pues toda la funcionalidad o incluso con tractografía, cómo se va modificando la estructura. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Rosita Valencia nos dice, bello día, felicidades por su programa, muchas gracias. ¿Cuál sería el grupo multidisciplinario con el que trabajaría un psicólogo? Ok, a mí me gustaría participar en esa.
Pues bueno, la pregunta va dirigida específicamente a un psicólogo. Yo creo que depende de dónde esté insertado ese psicólogo, ¿no? Por ejemplo, si está en un ambiente de escuela, puede estar trabajando con maestros sombras, con docentes de educación clásica o básica o de educación especial, puede estar trabajando desde cuestiones administrativas, por ejemplo, con pedagogos, haciendo diseños curriculares, haciendo diseños de orientación vocacional. Si trabaja, por ejemplo, en cuestiones hospitalarias, puede trabajar desde con médicos generales, pediatras, psiquiatras, por ejemplo, en el campo específico de la neuropsicología o de un neuropsicólogo en un hospital, puede trabajar hasta con especialistas, por ejemplo, en audición, especialistas en análisis de las vías visuales, con electrofisiólogos, con especialistas en radiología, puede estar metido con múltiples especialistas o con múltiples miembros de equipos médicos. Si se enfoca, por ejemplo, en cuestiones de más de práctica clínica, puede trabajar con psicopedagogos, puede trabajar con psicoterapeutas, con tanatólogos, con terapeutas de tipo cognitivo-conductual, con terapeutas infantiles. Como neuropsicólogos también podemos trabajar con logopedas, con terapeutas en comunicación humana, con foniatras. Hay múltiples especialistas con los que podemos trabajar. Podemos enviar pacientes referidos o nos envían pacientes referidos de psiquiatras, de pediatras, de neuropediatras, así como neurólogos y psiquiatras en general. Así que el equipo multidisciplinario en el que se incluya el trabajo de un psicólogo y de un neuropsicólogo dependerá mucho del espacio en el que él está trabajando. Algunos, por ejemplo, Manuel hace un momento platicaba acerca del papel dentro de un peritaje. Es otro tipo de especialistas con los que estaría trabajando, ¿no? Desde abogados, propiamente peritos, desde agentes del Ministerio Público. Entonces, depende muchísimo del ambiente en el que esté trabajando ese psicólogo o ese neuropsicólogo. Si hablamos específicamente de investigación básica, pues el psicólogo estaría trabajando desde con ingenieros que elaboran los instrumentos con los que hacen sus investigaciones. Si hablamos de un trabajo social, estaríamos hablando a lo mejor de sociólogos, de antropólogos, de psicólogos sociales. Entonces, depende mucho del ambiente en el que esté trabajando el psicólogo y el neuropsicólogo particularmente. Muy bien, gracias, Elsa. ¿Alguien más quiere aportar? ¿O pasamos a la siguiente? La siguiente. Dice Kate Gross. ¿En qué casos se debe llevar a un niño con problemas de lenguaje a donde un neuropsicólogo y en qué casos a un terapeuta de lenguaje o logópeda? ¿En qué se diferencia su intervención? Bueno, esa es una gran pregunta. Porque pues ambos ven... La especialista nos puede responder. Ambos ven procesos de lenguaje y es un poco difícil separarlos, pues. Pero hay algunos aspectos que ve un terapeuta en comunicación humana que a lo mejor un neuropsicólogo no sabe cómo abordar. Por ejemplo, un problema de habla, cuestiones más periféricas, por ejemplo, sí sería más oportuno que se derivara a un terapeuta en comunicación humana o terapeuta de lenguaje, por ejemplo, alguna disartria, algún trastorno de los sonidos del habla, disfemia. Y en cuestiones de lenguaje, a un neuropsicólogo, siempre que lo deriven, pues va a evaluar como todos los procesos que están alrededor, que se involucran o que van de la mano con el lenguaje. Entonces, si vemos que el niño tiene a lo mejor problemas atencionales, el terapeuta del lenguaje pues también aborda un poco eso. Sin embargo, aquí sería más especialista el neuropsicólogo, que a lo mejor es una cuestión atencional que está incidiendo en el desarrollo del lenguaje,
o cuestiones déjenme pensar, ¿en qué se diferencia su intervención? En cuestiones de evaluación, los neuropsicólogos tienden a usar un poco más de pruebas generales, a ver las cuestiones socioafectivas, y el terapeuta del lenguaje tiende a desglosar más todos los aspectos del lenguaje, pues aspectos semánticos, pragmáticos, fonológicos, sintácticos, y tienden a saber un poco más pues de lingüística, que al final es muy necesaria a la intervención. No sé si dejé un poco claro eso. Creo que sí, ¿no? Principalmente en lo que nos diferenciamos es que precisamente el terapeuta de comunicación humana o el terapeuta más orientado a estas dificultades del lenguaje van a estar principalmente especializados en estas dificultades, ¿no? Y van a tener un desglose completo desde diferentes disciplinas de lo que se considera el lenguaje, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista de cuáles son las técnicas específicas para poder mejorar a lo mejor algún problema en la articulación, para mejorar a lo mejor algunas dificultades para poderse integrar a su contexto, ¿no? Puede buscar alternativas de comunicación, ¿no? Sobre todo hay algunos terapeutas del lenguaje que llegan a tener este dominio con el lenguaje de señas, por ejemplo, y que puede ser una vía alternativa para el poder trabajar con un niño que tenga dificultades como puede ser una sordera, que tenga dificultades importantes para interpretar el habla, ¿no? En el cambio, el neuropsicólogo, como bien comentaba Leilani, va más orientado a todos los procesos cognitivos que se van a ver deficitarios, ¿no? Que posiblemente puedan ser en parte por estas dificultades que puede tener a lo mejor como elemento regulatorio el lenguaje, ¿no? Es decir, si el niño no adquiere adecuadamente el lenguaje, entonces posiblemente tenga dificultades para tanto poder abstraer la información que se le brinda, como también el poder regularse con lo que nosotros realizamos, ¿no? Y eso se ve muy claro, inclusive si uno se pone a ver a otra persona cuando está haciendo algo, por ejemplo, en la computadora o está cocinando, cómo inclusive llega a vocalizar, llega a hablarse a sí misma de qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Ay, no, ahora tengo que ir a la estufa porque dejé prendida a lo mejor la estufa con agua hirviendo, ¿no? Ahora tengo que ir a ver qué fue lo que dejé conectado en el otro cuarto, ¿no? Entonces yo me estoy dando autoinstrucciones. Obviamente un niño que tenga dificultades para adquirir propiamente estas habilidades lingüísticas va a tener dificultades para regular su conducta. Entonces aquí posiblemente sea conveniente la derivación a un nuevo psicólogo para entender cuáles son los elementos o las herramientas que pueden mejorar estas habilidades, sobre todo de regulación, y que se puede ver en casos como puede ser el TDA, ¿no? Sí, también, por ejemplo, relacionado con lo que nos mencionaba Arturo, si es un paciente con pérdida auditiva, ahí sería importante ver la etiología o qué es lo que lo causó. Por ejemplo, si es una pérdida auditiva periférica, a lo mejor es mejor, bueno, de hecho sería mejor que lo vea un terapeuta en comunicación humana, pero si la afectación fue central, sería mejor que lo viera un neuropsicólogo porque va a estar afectados más procesos cognitivos y que tienen pues que ser evaluados y que van a estar limitando tanto el desarrollo del lenguaje. Es eso como saber si se están incidiendo más procesos o si la pérdida del lenguaje está incidiendo más procesos. Es como cómo se relacionan entre esos y determinar pues si se deriva y quién deriva a quién. Ahora vamos a pasar a otra pregunta de María Luisa Molina. Pregunta, ¿la epilepsia se puede llegar a quitar? Pues un poco respondiendo a esta pregunta, básicamente no existe realmente una cura, ¿no? Dentro de la epilepsia. Muchas veces se habla, ¿no? de la resección o de ciertas operaciones que se pueden llevar a cabo con ciertos pacientes, ¿no? Depende mucho como
los casos, se hace todo un gran análisis para poder determinar que una persona es candidata a una cirugía. La epilepsia básicamente no es que se cure o no es que la vayamos a quitar. Lo que podemos lograr es, o lo que se busca siempre con cualquier tratamiento para la epilepsia, ya sea farmacológico o ya sea quirúrgico, es disminuir lo más que podamos la ocurrencia de las crisis. Entonces, muchas veces la operación en estos casos, lo que se está buscando es que se reduzca la presencia de las crisis, y eso tampoco, en muchos casos, tampoco va a implicar que ya no deba de consumir medicamento el paciente. Se modifique, se disminuya o se cambie el tipo de medicamento que se administre al paciente, con el fin de tener pues menos efectos adversos, que pueda desempeñar su vida de mejor manera. Pero hasta el momento no existe realmente una cura o una cura para la epilepsia. Lo que se busca es disminuir a lo más que se pueda la ocurrencia de crisis, con lo cual buscamos entonces mejorar la calidad de vida del paciente. Aquí también me gustaría hacer una intervención. Hay algunas epilepsias del desarrollo, o bueno, algunas llegan a diagnosticarse como epilepsia, algunos son eventos aislados de crisis, entonces ahí tenemos una diferencia, ¿no? Si es un evento aislado de crisis y no se vuelve a presentar, no se recibe el diagnóstico, bueno, si no cumple los criterios diagnósticos para epilepsia, no se da ese diagnóstico, pero en el desarrollo sí también puede haber algunas epilepsias que remiten. En el caso de la epilepsia caracterizada por crisis de ausencia, se ha visto que la adolescencia va a ser un periodo importante en el cual puede remitir o puede evolucionar, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta en qué momento del desarrollo se presenta y cuál es su etiología. Claro, gracias, Eri. Ahora nos preguntan relacionado con la epilepsia, Sandra Palmer, ¿la epilepsia puede generar algún trastorno de personalidad o solo puede afectar la conducta si se concentra la displasia en el lóbulo frontal? Totalmente. Bueno, a mí me gustaría... Bueno, Arturo, por favor, Arturo, yo ya he dicho mucho, Arturo, por favor. Sobre todo nada más quería puntualizar esta parte del foco epiléptico, ¿no? Muchas veces tenemos conceptualizado como una crisis epiléptica a una persona que está con estos movimientos repetitivos, tirada en el suelo, a lo mejor arrojando un poco de espuma de la boca, ¿no? Y para la mayoría de las personas piensan que ese es como tal una crisis epiléptica, y que todas las personas con epilepsia se comportan de la misma forma, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde va a ser el foco de epilepsia, es decir, dependiendo del lugar en el cerebro donde inicie la crisis, también va a tener una sintomatología muy diferente. En el caso propiamente de las epilepsias con origen frontal, puede haber casos donde no se manifieste alguna alteración perceptual o alguna alteración motriz, pero sí se puede presentar alteraciones como ataques de ira, como elementos propiamente de estas conductas de provocación o conductas de tipo sexual, donde se ve que esta persona cambia completamente su personalidad, o se podría decir que modifica la forma en cómo interactúa con otras personas, ¿no? Entonces es importante el poder diagnosticar si esto se trata propiamente de un trastorno de la personalidad, o si más bien se debe a una alteración por estas mismas crisis epilépticas. Entonces es importante aquí el trabajo conjunto tanto de un psiquiatra como un psicólogo, para poder identificar cuáles podrían ser las diferencias y poderlos tratar de la mejor forma, ¿no? Claro, gracias, Arturo. Vamos a pasar a otra pregunta. Dice, es de Leticia Becerril y dice,
¿cómo se puede ayudar a una persona que estuvo en rescate de personas en el sismo del 2017 y ahora en este sismo que acaba de pasar se altera muchísimo con miedos y depresión acompañados con tristeza? Bueno, ahí creo que justo la especialidad a la cual nosotros podríamos referir a esta persona que está viviendo esta situación de ansiedad o tal vez de estrés postraumático, no lo sabemos, sería a un psicólogo clínico, un especialista en psicoterapia que pueda realizar una valoración para que determine por qué se está dando el problema, ante cuáles son los que lo detonan, ¿no? O en función de la corriente terapéutica que ellos manejen. Entonces, ya una vez que realicen su evaluación, puedan proceder a la intervención de esta sintomatología que es más emocional, ¿no? Que ahorita se está presentando de esta forma. Claro, gracias, Eri. Ahora nos pregunta Lu Velasco, ¿cuáles son los trastornos más ¿Podemos comunes? pasar a la siguiente pregunta o alguien más tiene algún comentario? Ok. No. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los trastornos más comunes que diagnostican y trata un neuropsicólogo? ¿Cómo los diagnostica y cómo los trata? ¿Alguien? Uy, a mí me gustaría participar en esa. Bueno, pues en general, dentro de la definición de la neuropsicología, se habla acerca de lo que nosotros hacemos es analizar la manera en que se va organizando el cerebro para dar lugar a una actividad. En este caso, pues cognitiva en general, ¿no? Entonces, ¿qué trastornos son los que nosotros diagnosticamos? Pues en la mayoría son aquellos que puedan dar algún resultado de alguna variación en la organización normal en la que se organiza el cerebro o en la manera normal en que se espera que aparezcan estos funcionamientos a lo largo de todo el desarrollo. Es decir, desde que un individuo nace hasta que el individuo llega al fin de su vida. ¿Cuáles son los trastornos más comunes? Pues tienen que ver desde trastornos propios del desarrollo, como puede ser una alteración psicomotriz, una alteración atencional, una alteración del lenguaje, una cuestión, por ejemplo, de desfases en múltiples esferas, eso particularmente en el desarrollo, pero también vamos a trabajar con aquellas enfermedades o lesiones que pueden afectar el normal funcionamiento del sistema nervioso, como puede ser ante una lesión traumática, un evento vascular, puede ser ante un tumor, cualquier situación que pueda estar generando una irritabilidad en el cerebro, como puede ser un foco epiléptico, que ya hablamos acerca de eso, pueden ser cuestiones del desarrollo desde las cisternas del cerebro hasta las capas meningias del cerebro, pueden ser infecciones a lo largo de todo el desarrollo, como les mencionaba. ¿Cómo es que nosotros hacemos un diagnóstico? Pues bueno, esto dependerá de qué tanto es propia o exclusivamente la competencia del neuropsicólogo. Por ejemplo, en el caso de un trastorno del desarrollo, casi siempre el diagnóstico definitivo lo establece el equipo médico acompañado de las evaluaciones, las observaciones que los neuropsicólogos hacemos. Hay alguno, por ejemplo, un trastorno de tipo neurodegenerativo, un Alzheimer, por ejemplo. Igualmente, el diagnóstico es propiamente establecido a lo mejor por el geriatra
o por el neurólogo, pero siempre va acompañado de las pruebas que nosotros realizamos. ¿Cómo es que nosotros llegamos a apoyar en el diagnóstico? Pues bueno, casi siempre es a partir de evaluaciones o valoraciones que nosotros hacemos, pero no nada más a partir de las valoraciones en el consultorio de lápiz y de papel. Como mencionaban algunos de mis compañeros, también participamos en la valoración, por ejemplo, de paradigmas funcionales, ¿no? En resonancias o en paradigmas electrofisiológicos con actividad eléctrica o cuestiones de observaciones directas en el ambiente del paciente, ¿no? En el caso de un trastorno de tipo aprendizaje, ¿no? Por decir algo, a veces hacemos valoraciones directamente en el salón de clases o hacemos observaciones de cómo se desarrolla el paciente dentro de su casa. Entonces, esa es normalmente la dinámica en la que nosotros obtenemos los datos para apoyar un diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de un trastorno de tipo epilepsia, nosotros no hacemos el diagnóstico, pero sí podemos aportar datos de las manifestaciones clínicas de esa epilepsia, por decir algo. ¿Cómo lo tratamos? Pues bueno, igual hace rato Leilani nos daba cuenta de que toda intervención es a ciegas si no se tienen los datos recabados anteriormente, de cómo está funcionando el paciente, de qué estrategias le están funcionando al paciente, de qué estrategias no le están funcionando, a lo mejor las observaciones de qué modificaciones ambientales pueden promover que el paciente sea más funcional o de qué información necesita la familia para que el paciente sea más funcional. Háblese de niños, háblese de adultos. Entonces, este es, digamos, que el trabajo bien grueso que nosotros hacemos. Hay algunas cuestiones que a lo mejor sí podemos llegar a establecer un diagnóstico, como en el caso de a lo mejor un trastorno de tipo afásico o de trastornos del aprendizaje, en donde la mayoría de los datos son aportados directamente por el neuropsicólogo. Y el tratamiento siempre es con base en estos hallazgos, porque derivado de la valoración se tienen estos datos de qué es lo que está específicamente retrasado o afectado en nuestro paciente para poder promover las estrategias que lo ayuden a mejorar. Entonces, ese es en general como el proceso que nosotros realizamos en cuanto a diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Claro, gracias, Elsa. ¿Alguien más gusta decir algo? Pasamos a la siguiente. Yo creo que la siguiente, ¿no? Ok. Lizeth Navarro nos dice, ¿un neuropsicólogo puede ayudar en trastorno de ansiedad? Yo diría que como buen psicólogo depende, ¿no? Si es propiamente una cuestión de estas alteraciones para poder regular su nivel de activación, ¿no? Estamos refiriéndonos a que si constantemente estamos pensando de que algo va a ocurrir, de que hay situaciones catastróficas que no me permiten, por ejemplo, salir de la casa, cuestiones más específicas como son las fobias, ¿no? Que es este miedo irracional a determinado elemento en el entorno, como puede ser a algunos insectos, como puede ser a lo mejor algún ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí tendrá que ir primero a un psicólogo clínico o a un psiquiatra que primero permitiera identificar cuáles son los factores desencadenantes de esta ansiedad, de estas dificultades, y ver si después del tratamiento psicoterapéutico, después del tratamiento propiamente de la ansiedad, se mantienen estas alteraciones, estas desregulaciones, posiblemente se deba a una afectación más de tipo orgánico, más alguna epilepsia con algún foco en regiones de la amígdala, por ejemplo, que es una de las regiones cerebrales más relacionadas con miedo, con enojo, y que pueden desencadenar este tipo de alteraciones, ¿no? Aunado, como ya bien comentaba en su momento Elsa, del respaldo del equipo médico para identificar cuáles son los factores desencadenantes de estas alteraciones que pueda presentar la persona. Entonces, en primer lugar, un trastorno de ansiedad se tendría que consultar un psicólogo clínico o un psiquiatra y, por lo general, en la mayoría de los casos, eso es suficiente para disminuir la sintomatología en ansiedad.
pero si se mantuviera la sintomatología a pesar del tratamiento propiamente con estos especialistas, sí podría haber una intervención de neuropsicólogos, sobre todo si es que hay una afectación más a nivel funcional o de otros procesos, como puede ser la atención muy ligada con la ansiedad, ¿no? Claro. Gracias, Arturo. Ahora Javier nos pregunta, nos saluda desde Colombia, saludos, y pregunta, ¿qué implicaciones positivas o negativas podría tener que el psicólogo pueda llegar a realizar una formulación farmacológica? Yo quisiera No comentar sé. algo al respecto. ¿Quién? ¿El chico? Adelante, Ilsa. Sí. Sí. Pues bueno, yo creo que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo que las implicaciones, en primer lugar, están en el campo ético, porque el psicólogo o el neuropsicólogo no tenemos las licencias ni la formación para recetar, es decir, para indicar un medicamento, para retirarlo, ni siquiera para modificar la dosis o administración del medicamento. A veces las personas llegan a confundirse por el término neuropsicología y llegan a pensar que nosotros tenemos formación de neurólogos, que son médicos, pero no es así. La neuropsicología, puede haber neurólogos que tengan formación en neuropsicología, pero particularmente en el campo de la psicología, no tenemos en absoluto las licencias para hacer eso. Por lo tanto, las implicaciones negativas estarían, en primer lugar, desde el aspecto ético. Los papás a veces llegan a decirnos, ¿no? Oiga, es que le están dando tal medicamento a mi hijo. ¿Usted qué dice? ¿Se lo sigo dando o se lo quito? Allí la respuesta tendría que ser, eso lo tiene que platicar con su médico, ¿no? O sea, platicarle todas las situaciones que pueden estar derivadas del consumo, pero nosotros no tenemos en absoluto eh, el, pues la ética ni la formación para dar. Sí tenemos formación de estudiar los efectos de un psicofármaco, que de hecho, hablando de comerciales, pues nosotros estamos dando un curso de psicofarmacología. Pero ojo, el que nosotros estudiemos la psicofarmacología no implica que podamos recetar, retirar o modificar la administración de los medicamentos. Sí lo estudiamos para saber el efecto conductual, cognitivo, emocional que puede tener ese fármaco, pero no para poder saber si se lo damos o se lo quitamos. Entonces ahí es bien importante que tengan eso en cuenta. Nosotros no somos médicos de formación, por lo tanto no tenemos injerencia en dar, quitar o modificar la administración de ningún fármaco, de ninguno. Creo que a mí también me gustaría agregar que o resaltar la importancia del trabajo multidisciplinario, perdón. ¿Por qué? Porque, bueno, ya la respuesta de Elsa me parece muy pertinente y completa, pero sí es importante que nosotros estemos en comunicación. Sé que es utópico, no me dejarán mentir los colegas que nos están viendo y que se dedican al ámbito clínico, pero es lo que deberíamos buscar. ¿Por qué? Porque sí podemos platicar acerca de o pasar reporte acerca de qué cambios nosotros vemos, tanto si está en una intervención psicológica como si está en una intervención neuropsicológica en el paciente que está medicado, ¿no? Y así entonces el médico pues va a poder tomar una decisión con un panorama un poco más amplio, que es a lo mejor la descripción de los papás, si es el caso de un niño, del paciente si es adulto, y la descripción que le hace su psicólogo o su neuropsicólogo. Y aprovechando, me gustaría también retomar esta pregunta. Nos dice Hanna Martínez, ¿cómo evalúan la memoria prospectiva y en qué padecimientos puede estar alterada? Ahí tuve creo que una falla. Pero estamos con la pregunta de Hanna.
Sí, vamos, Eri. Listo. Bueno, me gustaría comenzar con lo que se conoce como memoria prospectiva, que es esta habilidad que tenemos para poder identificar lo que tenemos que hacer en un futuro, ¿no? Esto es desde cuáles son mis citas, qué trabajos tengo que llevar a cabo, si es que tengo que hacer algo en la tarde, si es que tengo que hacer algo la próxima semana, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver, son desde cuestiones de planeación, elementos de verificar si efectivamente he cumplido con esas actividades o no, si puedo mantener esa atención, si puedo llevar a cabo una actividad y recordar posteriormente que tengo que llevar a cabo una actividad posterior, ¿no? Entonces vienen procesos que, muchos procesos que se ven involucrados, desde procesos atencionales, procesos de memoria, procesos ejecutivos, de funcionamiento ejecutivo, como puede ser la planeación, la organización, el automonitoreo, ¿no? Entonces, sobre todo lo han asociado precisamente con el funcionamiento de los lóbulos frontales, que son esas estructuras que tenemos atrás de la frente, ¿no? Más anteriores que tenemos del cerebro, y que están más relacionadas con precisamente la planeación, ejecución y verificación de estas acciones. Pero, como acabo de comentar, son múltiples los procesos que se ven involucrados. Por ende, estas alteraciones pueden verse desde cuestiones como demencias, donde se pierde la información que se va adquiriendo, ¿no? Me estoy refiriendo principalmente en el caso de las demencias de tipo Alzheimer, donde al no poder estar haciendo una buena asociación de la información, entonces yo voy perdiendo esa información y no puedo recuperar, no puedo recordar lo que tenía que ejecutar posteriormente, ¿no? Pero también estoy hablando de aquellos pacientes que pueden tener a lo mejor algún tumor, algún foco epiléptico en áreas frontales y que pueden provocar una desregulación a nivel conductual, ¿no? O sea, pueden olvidar propiamente el recordar elementos específicos que tienen que hacer en un futuro, ¿no? Pueden ser elementos inclusive, por ejemplo, de regulación a partir de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, donde tienen estas dificultades para sostener la atención el tiempo requerido para recordar qué es lo que se tiene que hacer a posteriori, ¿no? Entonces, son muchos los casos que pueden estarse viendo deficitarios, ¿no? Y lo que se tendría que hacer aquí es vuelvo a lo mismo, ¿no? Espero no ser muy repetitivo, pero se tiene que hacer una integración de toda la información que se tiene de este paciente, ¿no? Desde sus desarrollos, si estamos hablando de un niño, estamos hablando de un adolescente, estamos hablando de un adulto mayor, de la relevancia que tiene la tarea para esta persona, ¿no? Porque inclusive, no me dejarán mentir, pero hemos llegado a prologar o inclusive a olvidar tareas que no son relevantes para nosotros. Y eso no es que tengamos dificultades en memoria prospectiva, sino que muchas veces es porque no es relevante para nosotros esa tarea, ¿no? Entonces, más bien tenemos que ver cuáles son las determinantes que pueden estar afectando esta habilidad que, como pueden ver, requiere de muchos elementos que pueden confluir para sus dificultades o para que no se presente de forma adecuada. Sí, nada más para puntualizar, pues existen cuestionarios. Ay, se fue Elsa. Existen cuestionarios que nos hacen preguntas de ese tipo, si se te olvida constantemente, pero pues no existe algo muy formal, así que la clínica va a ser la mejor opción para evaluar memoria prospectiva. Ahora vamos a ver ya un par más porque ya tenemos 1 hora. Ha pasado el tiempo muy rápido. Sí. Pero les recordamos que, perdón, Ley, que todas sus preguntas van a ser contestadas pues de forma individual en la publicación del video. Sí. Nos pregunta Jackie Ellis, ¿cómo afecta el hipotiroidismo a la memoria y a los procesos cognitivos y cómo sería la forma de intervención? Bueno, pues me gustaría mencionar que no existe un perfil estipulado, pues, o que ya esté bien marcado acerca del hipotiroidismo, pues al ser una enfermedad sistémica tiene muchas variaciones. Tampoco se ha
aclarado si las dificultades que vienen con el hipotiroidismo desaparecen una vez que pasan como esa fase, por lo que lo mejor siempre va a ser hacer la evaluación y tratarlo como un caso específico con lo que nos arroje, las fortalezas, las debilidades, ir haciendo un plan de intervención y sobre todo irle brindando seguimiento para ver las posibles variaciones, que también sería importante de reportar pues al médico que la está tratando. Ahora nos pregunta Carlos Ahumada. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber cuáles son los conocimientos básicos y avanzados para poder estudiar la especialidad de neuropsicología. Pues creo que dependerá, Carlos, de dónde te encuentres y dónde desees estudiar tu especialidad, que cada una de sus instituciones pues pone sus requerimientos, ¿no? En el caso de la UNAM, los requerimientos son pues aprobar 2 exámenes, uno que es de metodología, entonces vas a necesitar estudiar metodología de la investigación, otro que es de conocimientos especializados en el área. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, pues cómo funciona el sistema nervioso central, anatomía, fisiología y también psicología cognitiva. ¿Cuáles son los procesos cognitivos que se estudian, que vamos a estar articulando al funcionamiento cerebral? De forma, yo creo que un poquito más general, pues sería eso, saber neuroanatomía, saber neurofisiología, sí también tener conocimientos estadísticos y algo muy importante creo que es psicología clínica, algo que dejamos mucho de lado a veces cuando nos centramos en, como objetivo, especializarnos en neurociencias o en este caso en neuropsicología muy puntualmente, es esa área y creo que es fundamental. Nosotros seguimos trabajando con pacientes, los estamos estudiando desde un marco teórico distinto, pero el trato, las emociones, las conductas que ellos presentan durante la evaluación, durante la intervención, nunca las vamos a poder separar del procesamiento cognitivo. Entonces creo que esa es un área muy importante que tienen que atender, que tenemos que seguir atendiendo las personas que estamos especializadas en neuropsicología y aquellos que están interesados en formarse en esta área. Sí, a mí me gustaría un poquito complementar la respuesta de Erika, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dice Eddie respecto a el conocimiento en otras áreas, ¿no? En general, en algunas definiciones, la neuropsicología es mencionada como una transdisciplina, ¿no? O sea, no solamente es competencia del psicólogo. Hay muchas cuestiones que trabajamos, por ejemplo, desde pues cuestiones propiamente de psicología clínica. Hay cuestiones que trabajamos desde la psicología educativa, por ejemplo, ¿no? Muchas cosas de educación especial que tenemos que trabajar, cuestiones, como decíamos hace rato, ¿no? De psicofarmacología, cuestiones de electrofisiología, de imagenología. Hace 8 días nos preguntaban acerca de si nosotros tenemos la formación para poder leer un EEG o para leer una tomografía. Entonces, dentro de los conocimientos más avanzados o dentro de las cosas más específicas estarían estas cuestiones, ¿no? De aspectos hospitalarios, como mencionaban, hay algunos psicólogos o específicamente neuropsicólogos que hacen valoraciones transquirúrgicas que implicarían el conocimiento también de otro tipo de evaluaciones. Hay psicólogos, neuropsicólogos que trabajan en el campo jurídico, como ya lo dijo Manuel. Así que los conocimientos básicos estarían justo en la neuroanatomía funcional, en la psicología clínica, en la psicología educativa, y los más avanzados estarían en dependencia de pues el campo en el que tú te encuentres, ¿no? Hace rato veía una pregunta sobre cómo trabajamos en escuelas. Hay algunos otros que dicen cómo trabajamos en consultorio privado. Dependerá de qué tan diestro tienes que ser para la aplicación de algunos
conocimientos, ¿no? Por ejemplo, para estar en una evaluación tipo WADA, ¿no? Que es para la exploración de la lateralización del lenguaje, etcétera. Así que los conocimientos avanzados estarán en dependencia de en qué trabajes tú, ¿no? Desde cuestiones de implementación de paradigmas en investigación básica. Hay algunos que trabajan todavía haciendo exploraciones a nivel cerebro, es decir, estructura propiamente anatómica o desde cuestiones en modelos animales. Así que dependerá de, pues, en qué ámbito te desempeñes tú como psicólogo o como neuropsicólogo. Y pues bueno, creo que ya estaríamos llegando al límite de nuestros tiempos, más que de nuestras ganas de seguir platicando. Así que, pues bueno, me gustaría ya cerrar nuevamente con los comerciales. Todos aquellos que estuvieron interesados en cuestiones muy específicas de nuestro quehacer como neuropsicólogos, estamos apoyando un poco entre la docencia y la difusión, estamos dando cursos básicos de epilepsia, de trastornos del desarrollo específicos del aprendizaje, trastornos del espectro autista. Tenemos cursos también del desarrollo del lenguaje, tenemos de trastornos del lenguaje, tenemos un curso de psicofarmacología, ya explicamos un poquito en qué está enfocada la psicofarmacología, tenemos cursos de neuropsicología del intelecto, de envejecimiento, que tiene que ver, por ejemplo, con demencias. Así que estamos haciendo la labor ardua de intentar explicar, de difundir el trabajo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué hacemos lo que hacemos. Así que a todos los que estén interesados, pues, en participar en nuestros cursos, déjennos su correo electrónico, nosotros les estamos mandando toda la información, tenemos promociones, así que aprovechen. No sé si alguno de mis compañeros quiera agregar algo al respecto. Sí, a mí me gustaría pues agradecer el seguimiento que nos han dado en estos últimos meses. Con esta charla concluimos nuestro primer ciclo de Facebook Live. Entonces, pues gracias. Lamentamos hoy los inconvenientes que hubo por allí, pero también los invitamos a que ya en un par de semanas vamos a empezar con otro ciclo en el cual vamos a invitar a algunos colegas de distintas áreas que nos van a poder hablar acerca de psicología de la salud, que nos van a poder hablar acerca de biofeedback. Entonces, pues estén pendientes y no duden en mandarnos todas sus preguntas. Sí, creo de todas que formas, sería todo. Siempre las preguntas que se quedan en el aire o más bien fuera del aire, literalmente, pues las contestamos directamente sobre el mensaje, así que no pasa nada si ya no pudieron estar en vivo, pueden dejarnos sus preguntas, nosotros les vamos respondiendo. Y esta semana sí tocaría ahora sí subirles una carpeta con un poco de información de lo que nosotros trabajamos, de lo que nosotros platicamos, así que estén pendientes para lo que les vayamos a compartir. Muchas gracias, nos vemos. A mí me gustaría mucho agradecer, ¿verdad? A todos mis compañeras, Arturo, y pues si no, recordarles, tenemos entonces nuestros cursos, ya están muy próximos a comenzar, y pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, pudiendo dejar sus preguntas, los comentarios, muchísimas gracias a todos y todas. De igual forma, muchas gracias por vernos, por comentarnos, por estar muchas gracias a todos. ¿No? Porque es una, como bien comentaba Erika, como bien comentaba Elsa, ¿no? Es una disciplina que implica la integración de muchos conocimientos, ¿no? Desde la parte neoanatómica, neofisiológica, sociocultural, elementos probablemente psicoeducativos. Entonces, es muy bonito el divulgar, ¿no? Es muy bonito el escuchar los comentarios, las preguntas, las muestras de cariño. Entonces, en verdad, les agradecemos muchísimo el que nos comenten, el que nos pregunten por los cursos, que nos pregunten por las pláticas. Esperemos que en verdad cada una de estas pláticas, cada una de las labores que hacemos como neuropsicólogos permitan
llegar a cada uno de ustedes y permitan hacerlos que se interesen en esta disciplina, ya sea para estudiarla, ya sea para conocerla, para, en el caso de que tengan algún familiar con alguna alteración, alguna dificultad que ustedes hayan podido identificar, que lo puedan canalizar, que puedan identificar también cómo es que se puede relacionar la neuropsicología con otras áreas del saber. Entonces, pues, estamos para todos los comentarios, como bien dice Elsa, y los vamos a ir contestando con mucho gusto. Pues creo que ahora sí nos despedimos, ¿verdad? Vale. Bye. Hasta luego a todos. Hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias, hasta luego.